Muy bien, estimados estudiantes, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de Python. En esta clase vamos a ver lo que son los bucles for in, que ese es un nuevo tipo de bucle que no lo habíamos visto en Raptor, pero vamos a aprenderlo ahora, van a ver que es muy útil y lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, permítame compartir toda mi pantalla para poder empezar ahora sí con todo con nuestra clase. Recuerden, muchachos, que lo importante de programación es practicar los ejercicios, ¿sí? Cuando les digo que pausen el video y que hagan los ejercicios, es importante que los hagan ustedes, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí empezamos. Y como les mencionaba, ya no vamos a trabajar en PyCharm, sino vamos a trabajar en Programmis para que todos puedan también hacer los ejercicios en casa sin ningún problema y también podamos ya no tener problemas con la gestión de archivos en PyCharm en la clase. Entonces, muy bien, entonces la secuencia lógica, o como le diría, lo que vamos a aprender hoy día de programación son los bucles en Python, en específico el bucle for in, ¿sí? Y el bucle for in, ¿ya? Se usa, como les había explicado en el primer semestre en Raptor, para hacer repetidas veces algo. La diferencia entre el bucle for in y el que aprendimos en Raptor, que vendría a ser un bucle while, ya era que en el bucle while tenía que haber una condición. Y mientras esa condición se cumpliera, el programa seguía dando vueltas hasta que se dejaba de cumplir la condición. En el caso de los bucles for in, los bucles for in nos sirven para poder determinar una cantidad exacta de vueltas en base a los elementos que tengo en una lista. O sea, por ejemplo, yo tengo aquí una variable creada que se llama nombres. Y dentro de esta variable tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿ya? Entonces, con un bucle for in que tiene esta estructura, for in, por eso viene su nombre, yo voy a ir revisando cada uno de los elementos de la lista en cada vuelta. O sea, en la primera vuelta trabajo con el elemento 1. En la siguiente vuelta trabajo con el elemento 2 y así sucesivamente hasta llegar al último elemento de la lista. Una vez que yo llego al último elemento de la lista, el bucle termina. Por eso es un bucle muy, digamos, como que específico, que no lo habíamos trabajado en Raptor, pero van a darse cuenta que es muy útil. Entonces, el bucle, para este bucle, yo siempre tengo que crear una variable, ¿ya? Que normalmente siempre viene a ser el singular de la variable que estoy utilizando. O sea, si la variable en la cual tengo los elementos de mi lista se llaman nombres, la variable en singular se llamaría nombre, ¿ya? Entonces, for nombre in, la lista nombres, ¿qué es lo que voy a pasar? Voy a imprimir el contenido de la variable nombre. Entonces, ¿qué sucede? Con este for se empieza el bucle. Y en la primera pasada de la lista nombres se revisa el primer elemento. Y este primer elemento, Juan en este caso, se almacena en la variable nombre, ¿ya? Y luego de que se almacene en la variable nombre, aquí yo voy a indicarle que va a hacer algo con ese elemento. En este caso solamente lo voy a imprimir, porque estoy explicando lo más básico. Obviamente podría hacer más cosas, ¿no? Compararlos, si fueran números, hacer cálculos matemáticos. O sea, con cada uno de los elementos puedo ir haciendo algo en cada vuelta del bucle. En este caso solo los voy a imprimir. Entonces, en la primera vuelta, tomo el primer elemento, Juan, lo almaceno en la caja nombre y lo imprimo. En la siguiente vuelta, tomo el elemento Andrés de esta variable nombre, es el elemento Andrés, lo guardo en la variable nombre, ya reemplazando obviamente Juan, porque no estoy creando una nueva lista, sino estoy simplemente utilizando un elemento cada vuelta y lo imprimo. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar aquí? Que me debería imprimir cada uno de los elementos, pero como elementos separados. Y eso es exactamente lo que pasa. En la primera vuelta me imprime Juan, en la siguiente Andrés, en la siguiente Nicolás, Diego y Pablo. Entonces, esto es la estructura básica de un bucle for in. El bucle for in simplemente va de elemento en elemento hasta que termina todos los elementos de la lista. Ahí termina el bucle, ¿ya? Entonces, también es importante tomar en cuenta que la indentación es muy importante en los bucles for in. ¿Por qué? Porque con la indentación yo indico qué es lo que quiero que pase dentro del bucle y todo lo que salga fuera de la indentación va a pasar una vez recién que termine el bucle. Por ejemplo, yo tengo una variable que se llama frutas, que tiene los siguientes elementos, ¿ya? Entonces, yo le digo for y creo una variable que se llama fruta, que es el individual de ¿ya? El singular, perdón, de frutas. Y digo, revisa en la variable frutas, donde tienes muchos elementos, donde tienes una lista, vas a darle cada vuelta a un elemento distinto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a imprimir pie de y cada una de las frutas. Entonces, en la primera vuelta voy a imprimir pie de manzana, en la segunda vuelta pie de pera, en la segunda pie de, tercera pie de limón, cuarta, y así. Y una vez que termine de dar vuelta a todo el ciclo, que termina hasta el elemento último que vendría a ser durazno, va a salir del ciclo y es por eso que la indentación está a la misma altura. O sea, esto va a dar vueltas hasta que termine y salgo y cuidando esta indentación, ahora voy a imprimir toda la lista. Entonces, esto es lo que va a pasar.
cada vuelta, bueno, esto es del ejercicio anterior, y en este, cada vuelta me va a imprimir pay de manzana, pay de pera, pay de melón. Termina aquí el ciclo, se sale de la indentación y me imprime todos los elementos de la lista. ¿Ya? Entonces, muy bien. Eso sería la estructura básica del bloque for in. Entonces, el ejercicio número 1, que es interesante, trata de lo siguiente. Presten mucha atención. Dice, determinar la altura promedio de los estudiantes. ¿Ya? Entonces dice, crear un programa que al recibir las alturas de los estudiantes en centímetros, determine de manera automática la altura promedio redondeada. Ya ustedes saben hallar el promedio en matemática, lo han visto muchas veces. Han visto que el promedio es simplemente la suma de todos los elementos entre el número de elementos. O sea, por ejemplo, si yo coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendría que sumar todos estos y después dividirlo entre 6 para hallar el promedio, ¿ya? Ahora, el usuario coloca las alturas en centímetros, las que sean, ¿ya? Y ustedes tienen que hacer un programa que determine de manera automática el promedio. Pero ¿por qué les digo aquí que no está permitido usar la función ni len ni sum? Porque la función len nos sirve para determinar la cantidad de elementos que tiene una lista. O sea, yo coloco todos estos elementos y son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo pongo función len y ya automáticamente el programa sabe que el programa me dice que son 6 elementos. Y si pongo la función sum, me los va a sumar. Entonces así va a hallar el promedio de manera demasiado fácil y el propósito del curso no es aprenderse los comandos, sino es aprender a pensar de manera lógica, aprender a programar de manera lógica, analítica. Entonces, el reto es de qué manera, sin usar la función ni len ni sum, solamente utilizando los bucles for in, yo puedo hallar el promedio de una serie de estaturas en centímetros. ¿Ya? Entonces, ahora, yo les he colocado unas líneas de código para ayudarlos en la primera parte, o sea, para que el usuario solo tenga que poner estas líneas, o sea, este input así, como ponerlo separado o sea, 165, así, y automáticamente se guarde en una variable a manera de lista, a manera de números, ¿ya? Para que no tengan que hacer esa parte, yo les he dado una manito con eso. Si ustedes revisan entre el material que les he subido, van a darse cuenta que hay una parte que dice códigos de ayuda. Entonces, para el ejercicio 1, ustedes lo que tienen que hacer es copiar esto de aquí, ¿ya? Pegarlo en su Programmis, ¿ya? Y empezar a escribir su código debajo de esta línea. ¿Qué les pongo? Escribe tu código debajo de esta línea. A partir de aquí, ¿ya? Hasta acá, ¿qué es lo que yo he hecho con estas líneas de código? Lo que yo he hecho es pedir ya el input al usuario de las alturas en centímetros, transformarlo en una lista y luego esa lista colocarla, transformarla en números enteros para que ustedes puedan hacer cálculos matemáticos con eso. Pero lo único que ustedes tienen que hacer es plantear la lógica de cómo hallar el promedio, ¿ya? Ese es el reto. Entonces, ustedes pegan estas líneas de código y luego de eso, debajo de esto empiezan a hacer, ya sin el input, o sea, el input ya se supone que está acá. Entonces, solamente lo necesario para poder convertir o hallar el promedio. Ya tomen en cuenta también, miren que no cambien esto para nada, pero miren cuáles son las variables, cómo se llaman, altura estudiantes, así. Entonces ustedes aquí creen su código, el que ustedes vean por conveniente. Entonces ese es el reto. ¿Cuál es la idea? Que ustedes, al componer run, el programa le debe decir, coloca las alturas de los estudiantes en centímetros. Si ustedes tienen que poner las alturas en centímetros, pueden poner 8, 10, 12, 15, las que quieran, ¿ya? No hay problema, pueden poner 4 o 5, porque el programa se supone que tiene que funcionar para cualquier número de alturas, ¿ya? Y para cualquier número que tengan esas alturas. Entonces, ustedes solo ponen, por ejemplo, en el input, ponen 165, espacio 116, espacio 182, espacio 180, así van poniendo, no necesariamente estas, pueden poner otras alturas. Y el programa automáticamente tiene que ir el promedio. Este 170 es el promedio de todas estas alturas, redondeado a un dígito, o sea, redondeado, perdón, a un número entero, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que hacer. Ahora, como una pista para que puedan resolver el desafío, dice, recuerda que se pueden usar acumuladores en programación. Por ejemplo, si yo creo una variable que se llama total y que tiene 0 y después yo pongo total más igual a 2, este 2 se suma y se aumenta a la variable total. Entonces, si yo pongo print total, me va a dar la respuesta un 2. Entonces, esto se llama acumuladores. Ya lo hemos visto en Raptor, lo hemos visto en otras clases. Entonces, ustedes pueden, para hacer este ejercicio, utilizar un acumulador si ven por conveniente. ¿Ya? Y una vez que terminen, ponen tanto las líneas de código como de la consola shell de su Programmis Python. Entonces, lo
lo colocan acá abajo. Entonces, en este momento, paren el video y intenten resolver este ejercicio ustedes solos. Muy bien, pausen el video. Muy bien, continuamos. Espero hayan logrado hacer el ejercicio. Ya les voy a explicar yo cómo se hace. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a comentar rápidamente estas líneas de código para que no vuelvan a aparecer con las siguientes líneas. Y luego de eso paso yo a explicar. Disculpen un ratito, solo para asegurarme que sigue grabando bien. Muy bien, continuamos. Entonces, el ejercicio 1 se hace de la siguiente manera. Muy bien. Borro esto y muy bien. Entonces, el ejercicio 1 dice, hallar el promedio sin usar la función len o sum, ¿ya? Esto ya los he puesto. Ahora, ¿cuál es el código que ustedes deberían hacer? Hay muchas maneras de hacerlo, pero una que se me ocurrió a mí era la siguiente. Crear una variable que se llame suma de alturas. En esta variable yo voy a ir sumando cada una de las alturas ingresadas, ¿ya? Porque recuerden que para poder hallar el promedio tengo que sumar todas las alturas. O sea, por ejemplo, si es que el usuario ingresa estos datos, ¿ya? Yo tengo que sumar 165 más 176 más 182 más 180, así. Entonces, eso lo voy a guardar en esta variable suma alturas. Pero ahorita en este momento está vacía mi caja, por decirlo así. Y luego también yo necesito contar el número de elementos. O sea, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces, yo también necesito llevar un conteo de esos elementos que vendrían a ser los estudiantes, porque son sus alturas. Entonces, yo he creado otra variable que se llama estudiantes, que tiene en este momento 0 estudiantes. Y utilizando los bucles for in, hice lo siguiente. For altura individual, ¿ya? Porque hemos dicho que si acá se llama altura estudiantes, ¿ya? ¿A qué he pedido los datos? Y aquí está, se supone que mi lista de las alturas, ¿ya? Entonces digo, for altura individual in altura estudiantes, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? En la variable suma alturas, esta de acá que ahorita está vacía, con un acumulador más igual, le voy a ir sumando cada una de las alturas individuales, ¿sí? O sea, recuerden que habíamos dicho que por ejemplo, en la primera vuelta va a interactuar con este primer elemento, en la segunda con este, en la tercera con esta, así. Entonces, al hacer esto, lo que estoy haciendo es que en la primera vuelta tome la primera altura y la va a sumar a las sumalturas. En la siguiente vuelta va a agarrar la siguiente altura y la va a sumar a sumalturas. A la tercera, de todos los datos que están en la altura estudiantes, lo voy a ir sumando, 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 sumando. Y estudiantes ahorita está en 0, ¿ya? Y cada vuelta al ciclo le voy a aumentar 1. Entonces, cuando termine el ciclo, en estudiantes, yo voy a tener el número de datos que tengo. Entonces, si meto 15 alturas, mi ciclo va a dar 15 vueltas y en mi variable estudiantes voy a tener almacenado el número 15. Entonces, ahí yo ya tengo el número de estudiantes de manera práctica, ¿ya? Ahora, creo una nueva variable que se llame promedio y esa variable promedio simplemente va a ser suma alturas, que ya hemos visto que cada vuelta se va sumando en esta variable, dividido entre la cantidad de estudiantes, que es la cantidad de vueltas que da el ciclo. Y por último, imprimo esta variable, pero redondeada, sin indicarle a nada. Si yo no le indico, por ejemplo, si yo pongo así, ¿se acuerdan de esto? Significa que redondeaba 2 decimales, pero si no pongo nada, se redondea al número entero más próximo. Entonces, corro mi programa, voy a copiar aquí esas alturas que les dije y simplemente pongo Enter y me va a hallar de manera automática el promedio. Y esto sirve para esto va a servir para cualquier altura, cualquier tipo de altura, cualquier número de datos que yo ingrese, el programa me va a servir. Muy bien. Entonces sería la primera teoría y el primer ejercicio.